Contando ya con nuestra interfaz inicial con los dos botones de registro e inicio de sesión, lo siguiente que tenemos que hacer es crear la interfaz de registro. Para ello vamos a ir al myActivity.java, vamos a copiar el nombre que le asignamos a register activity con control C. Luego nos dirigimos a lo que es al paquete de Java, en la carpeta de Java. Luego presionamos New Activity Empty Activity. Aquí vamos a pegar el nombre que acabamos de copiar y le damos en Finish. Los demás elementos los dejamos de la misma manera. Esto nos creará lo que es dos nuevos elementos: el Activity Register.xml y el Register Activity.java. Y como podemos ver, en el myActivity ya se quitó el error que aparecía en el Register Activity, ya que ya se ha creado el Activity. Lo siguiente lo que vamos a hacer es comenzar con el Activity Register XML. Vamos a cambiar lo que es Constructor Layout por Linear Layout. Y del mismo modo vamos a agregarle lo que es la orientación en vertical. Luego agregamos el elemento del tipo TextView. Y de este elemento le vamos a asignar lo que es el ancho y largo. Del mismo modo vamos a ponerle una etiqueta llamada text, un atributo llamado text, en el cual vamos a colocar un nombre, el cual va a ser registro. Y mediante Gravity Layout lo vamos a centrar en la pantalla. El tamaño de este elemento va a ser 30 dp. Central lo centramos en la pantalla. Y de esta manera tenemos un título principal en nuestra interfaz. Lo siguiente es crear un edit text. Lo primero que haremos vamos a asignar lo que es un ID, el cual va a ser edit text name. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un formulario para que el usuario se registre. Vamos a agregarle también lo que es el ancho de pantalla y el largo de pantalla que ocupará este edit text. También vamos a ponerle un head, el cual va a ser nombre. De mismo modo vamos a copiar este mismo elemento otras dos veces. La segunda la vamos a cambiar por el ID por email y el head por email también. En la tercera vamos a cambiarlo por password en las dos opciones correspondientes. De esta manera ya tendremos nuestro pequeño formulario con tres campos. Luego vamos a crear un linear layout. Dentro de este linear layout vamos a agregar lo que es el ancho, el largo y la orientación, que es vertical. De mismo modo vamos a agregar lo que es Gravity, que va a ser botón, que esto va a hacer que el elemento lo sitúe en la parte inferior de la pantalla. Vamos a agregar un botón. Aquí no marco un error, ya que está mal escrito la palabra linear layout. Vamos a corregirlo. Dentro del botón vamos a definir lo que es un ID, el cual va a ser btn register.
Del mismo modo vamos a establecer lo que es el ancho y el largo de pantalla que tendrá el botón. Tendrá un largo tendrá un largo de 73 dp y un margen de 10 dp. Luego le vamos a agregar un atributo llamado de texto que se va a llamar guarda usuario, y otro atributo llamado texto size para establecer el tamaño de la letra, que va a ser de 15 dp. De esta manera ya tenemos la interfaz de registro. Ahora vamos a programar las funciones de esta interfaz. Para ello, en el archivo registerActivity.java vamos a importar algunas librerías. Todas estas librerías van a estar en la descripción del video. Luego, en la parte de public class register vamos a empezar a agregar lo que es variables, las cuales nos permitirán poder interactuar con los elementos de la interfaz anteriormente diseñada. Vamos a agregar una para el nombre, una para el correo y una para el password. Del mismo modo vamos a agregar algunas variables para lo que es el botón de register y otras dos variables de Firebase out, la cual nos va a permitir autenticar al usuario. La siguiente va a ser database, la cual nos va a permitir revisar o checar la base de datos. También vamos a agregar lo que es variables de tipo string, las cuales van a almacenar momentáneamente lo que es los datos que contengan las variables de los campos del formulario. Debajo de private onCreate vamos a instanciar nuestras variables con los elementos de la interfaz. Luego vamos a desarrollar lo que es la función para registrarse. Para ello vamos a usar. Luego con el botón vamos a colocar punto .set on clear listener. Luego dentro del paréntesis vamos a volver a colocar new view .cleanListener, en lo que nos crea una estructura para comenzar a trabajar con el botón, con la función del botón. Vamos a cambiar la B por view y dentro de public clean vamos a crear una variable llamada name, que va a ser igual a la variable editText.getText. Todo es que lo que está haciendo esta variable es obtener el texto de la variable editTextName y guardarla en la variable name. Del mismo modo vamos a esto para email y para el password. Lo siguiente que se va a realizar es una condicional, la cual va a permitir revisar que los elementos del formulario no tengan valores nulos, es decir, que no estén vacíos. Pero vamos a colocar primero el name.isEmpty, del mismo modo el email y el password. Luego abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a crear otra condicional, la cual nos va a permitir verificar que el password unos 6 caracteres. Luego abrimos llave de esta segunda condicional. Dentro vamos a llamar lo que es el método de register. Este método actualmente no está creado, por lo cual no va a marcar error, no hay problema. Luego en la
parte final de la llave de la segunda condicional vamos a poner un else y vamos a mostrar un mensaje con todas para mencionar que aún falta, que la contraseña es muy corta y que se necesita por lo menos 6 caracteres. Luego vamos a la segunda condicional y vamos a pegar el anterior todas. Vamos a cambiarle nada más la parte de la contraseña C mayor por llenar todos los campos. Aquí nos marca un error, nos falta agregar un elemento en la parte de password. Nos falta agregar estos dos elementos y de esta manera ya se soluciona. Luego en la penúltima llave vamos a abrir, a separar y vamos a crear lo que es el método de register user. Copiamos el nombre, luego pegamos en la parte de abajo y colocamos public void register. Abrimos las llaves. Dentro vamos a llamar la variable mout.createUser email password para crear un nuevo usuario con el email y el password en la base de datos. Vamos a pasar lo que es el email y el password. Estos dos ya se definen antes. Luego punto add o complete listener. Dentro vamos a poner new o complete listener, lo que nos creará la estructura. Esta estructura nos permitirá saber si la tarea se completó exitosamente. Vamos a poner punto y coma, vamos a crear un condicional if con el cual vamos a ver si la tarea se completó exitosamente. Si es así, entonces vamos a dentro de esta vamos a con el elemento map vamos a empezar a llenar la base de datos. Vamos a crear primero un objeto en la base de datos, luego vamos a ir llenando los campos del cual va a ser nombre con name, email con el correo y el password. Lo siguiente que vamos a crear es un string con el ID que va a ser igual a mout.getWith. Luego mediante la función mDatabase, la variable mDatabase, vamos a luego mediante la función database vamos a acceder al usuario. Luego vamos a pasar el ID. Nuevamente vamos a obtener lo que es los datos de map. Luego vamos a preguntar si la acción está completa. Si es el caso, entonces vamos a crear un nuevo new OK complete listener. Nos crea nuevamente la estructura anterior. Aquí vamos a colocar el punto y coma, vamos a crear una condicional
con tags 2. La segunda tarea se completó exitosamente. Abrimos llave, aquí nos marca un error ya que nos falta agregar el tag, el 2 en la parte de arriba. Luego vamos, si se completó exitosamente, entonces vamos a iniciar o abrir el segundo activity, pero vamos primero a colocar el activity en el cual encontramos, en el cual es registre.tis. Luego vamos a llamar el nuevo activity al cual queremos dirigirnos, el cual es loginActivity.class. Aquí nos faltó agregar el número 2. Y de esta manera quedaría lo que es el apartado de registro de usuario. Por último, podemos poner un finish para finalizar esta activity cuando la otra se haya abierto. Del mismo modo podemos poner un else, el cual diga error al registrar el usuario si ocurre algún error durante el proceso. Del mismo modo en la parte final, el cual diga que no se ha podido registrar el usuario en la base de datos.